autónoma te preguntarán por las propiedades intensivas y extensivas de la materia. Las propiedades físicas se pueden clasificar en intensivas y extensivas. Estas propiedades son aquellas características y magnitudes que describen a la materia en sí. Comencemos con las intensivas. Estas son las que no dependen de la cantidad de materia que un cuerpo posee, mayormente en una muestra observada. Si varía, esto no afectará en nada a este tipo de propiedades. Por ejemplo, la masa o el volumen. Algunas de las más comunes son la densidad, la cual es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que éste ocupa. Es decir, qué tan estrecha es la disposición de sus partículas. De modo que en un mismo espacio puede existir más o menos materia. Si tiene baja densidad, sus partículas estarán más separadas y viceversa. La densidad depende de la temperatura y la presión, tanto como de los cambios de estado. Los gases son los menos densos, mientras que los sólidos, por el contrario, son los más densos. Aunque para el agua es todo lo contrario. Esto se debe a que cuando el agua pasa de un estado líquido a sólido, es decir, pasa a ser hielo, sus moléculas se unen en una estructura u organización específica, como en todos los sólidos. Pero la diferencia es su organización, ya que esta es en forma hexagonal, teniendo espacios vacíos en el medio de las 6 moléculas que están unidas, haciendo que se expanda y sea menos denso que el agua líquida. La segunda propiedad más común es la temperatura. La temperatura es una magnitud que expresa la cantidad de energía cinética o interna de un cuerpo, o sea, la cantidad de calor asimilada por un cuerpo. Hay ciertos materiales que permiten más energía que otros, como por ejemplo el agua con sal tiene un punto de fusión un poco más elevado que el agua normal. Otra de estas características puede ser la viscosidad. La viscosidad es la resistencia que presentan los líquidos y semisólidos a fluir. Esto se debe a la fuerza de atracción que ejercen entre sus partículas. Esta resistencia depende normalmente de la temperatura a la que esté fluido. Por ejemplo, el agua no fluye igual que el aceite que se le echa a un carro. El aceite que se le echa a un carro es más viscoso que el agua. Otra sería la solubilidad. Esta es la capacidad que presenta una sustancia de disolverse en otra específica, como por ejemplo el agua en el aceite tiene 0 solubilidad, mientras que el agua con el jugo de limón son muy solubles. Otra podría ser la conductividad eléctrica, que es la capacidad de una sustancia de permitir el flujo de energía eléctrica a través de sus partículas, lo cual depende de su estructura atómica y molecular. Por ejemplo, el cobre tiene buena conductividad, mientras que el plástico no. La elasticidad, por su parte, es una magnitud que mide la capacidad de deformación de un cuerpo una vez que se le ha aplicado una fuerza sobre él. Básicamente, cuánto puede estirar o no, como por ejemplo las bandas que se utilizan para hacer ejercicio. Y por otro lado tenemos lo que es el punto de fusión, la cual es la temperatura a la cual un cuerpo en estado sólido pasa a estado líquido y viceversa. Otro muy común es la temperatura o punto de ebullición.